Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Ya me conocéis, soy Alberto Bravo Martín, historiador modernista, divulgador y autor de una biografía de Carlos II que va a ver la luz ya en muy breve a través de la editorial El Ático de los Libros. En el vídeo de hoy vamos a tratar un tema pues que se repite continuamente en las fuentes, en los documentos, y es aquel de las enfermedades que sufrían los ministros de Carlos II pues por el peso de los negocios, es decir, por lo que diríamos hoy, por el estrés, ¿no?, que les producían estas responsabilidades. Y creo que es un tema bastante interesante y que al cual no se le suele prestar tanta atención de manera habitual en la historiografía. Así que sin más, pues comenzamos. En primer lugar, por supuesto, tenemos que hablar de la reina gobernadora, de la madre de Carlos II, de Mariana de Austria, que ya de sobra conocéis todos. Bien, como sabéis, Mariana de Austria gobernó la monarquía durante la menor edad de Carlos II, entre 1665 y 1675, aunque se alargó un año más. Y es habitual, ya incluso antes de su acceso al gobierno, las jaquecas de la reina. Se hace continua mención por parte de cortesanos, embajadores extranjeros, a este padecimiento que sufría eh, Mariana de Austria y que la incapacitaba durante días, horas o incluso días, pues de sus labores de gobierno y del despacho. Y eran muy comunes las jaquecas en la reina. Por ejemplo, durante durante los años en los que Carlos II y Mariana de Austria están separados porque ella se ve forzada a ese exilio en Toledo con el ascenso al poder de don Juan de Austria en enero del 77, pues ella, en la correspondencia con Carlos II, que ya hemos hablado en otras ocasiones, pues habitualmente le dice pues, que he sufrido jaquecas, que no te he podido escribir antes por esto, bueno, pues por estos dolores de cabeza que padecía. Y bueno, y el rey le pregunta continuamente por ello. Es verdad que, y esto es un continuo también en las enfermedades, debemos tener en cuenta que las enfermedades muchas veces eran reales, otras eran fingidas y otras siendo reales servían como excusa para retrasar pues la gestión de los asuntos, ¿vale? O bueno, para tratar de evadir ciertas problemáticas. Es decir, si era necesario un tiempo para tomar una serie de decisiones o si se quería deliberadamente retrasar la resolución de alguna cuestión, pues se podía hacer recurso no a la enfermedad. Y en este caso muchas veces a la reina se le acusaba precisamente de que las jaquecas eran en ocasiones fingidas, precisamente por esto. De hecho, llegó a haber incluso burlas, coplillas que circulaban por la corte, por Madrid, pues, como decía, haciendo burla de este mal que padecía la soberana. Bien, otro personaje por todos conocidos, don Juan de Austria, el hermano de Carlos II, primer ministro entre el año 1677 y 1679, padeció, pues, lo que podríamos decir una muerte por extenuación, es decir, dedicaba tantas horas al trabajo, de hecho se dice que dedicaba hasta 13 horas al día para el despacho de los negocios y el resto de horas para la asistencia del propio soberano, que realmente acabó extenuado. Y esto nos recuerda mucho a lo que le sucedió al propio conde duque de Olivares en tiempos de Felipe IV. Era común, bueno, es sabido por todos, es conocido, pues que Olivares tenía una dedicación plena al trabajo y que, claro, evidentemente tantas horas trabajando como nos suceden hoy en día, pues llevaban a un agotamiento y por tanto una enfermedad. Entonces, se dice que cuando don Juan llega al poder y que además obviamente era una persona eh, pues que estaba preocupada precisamente por no perder ese poder que había alcanzado tras tantas intentonas, pues no solo necesitaba estar siempre a pleno rendimiento en los asuntos del gobierno y por lo tanto un cansancio mental impresionante, sino que además debía estar siempre acompañando al rey en todo momento para evitar, ¿no?, que cualquier otro personaje contrario a él, pues, eh, como podríamos decir ahora, le comiese la oreja al rey, ¿no?, en contra suyo y en contra suya. Entonces, bueno, se comenta efectivamente que don Juan, que ya arrastraba algunos problemas de salud con anterioridad, porque bueno, obviamente había tenido una vida muy ajetreada, pues finalmente acabó muriendo
viendo pues extenuado, ¿no? por el peso del gobierno de la monarquía. De hecho, hay un grabado que os lo puse en los vídeos sobre Don Juan, que es bastante significativo, en el cual se ve al hermano de Carlos II sosteniendo como un nuevo Atlante el mundo, que es una analogía de la monarquía, dentro del cual está Carlos II, es decir, sosteniendo el peso de la monarquía. Y lógicamente, sostener el peso de la monarquía suponía pues una carga de trabajo y una dedicación plena que lógicamente repercutía sobre la salud de estos señores, que ya muchos de ellos eran de edad avanzada. Esto es precisamente lo que le sucedió al duque de Medinaceli. El duque de Medinaceli, que como sabéis alcanza el primer ministerio en febrero de 1680, va a sufrir en marzo de 1683, precisamente por el estrés de la gestión de los asuntos de gobierno, un ataque de apoplejía que le va a paralizar la mitad del cuerpo. Y esto se comenta, ¿no? Y se dice incluso que precisamente esta caída o este ataque, ¿no? de apoplejía le va a costar la caída del gobierno, porque lógicamente si él no está en plenas condiciones, no puede gobernar la monarquía y por tanto el rey no puede contar con su persona. Finalmente él caerá por otros asuntos, podremos ver en otros vídeos, bueno, las consecuencias de la reforma monetaria, cuestiones, pues, derrotas en el exterior, como es la caída de Luxemburgo, el bombardeo de Génova, bueno, su salud, lógicamente, cuando él dimite, o el rey le hace dimitir en 1685, está ya muy mermada. Está tan mermada bueno, él muere en el año 1691, pero en el año 1687, por ejemplo, el enviado del duque de Parma comenta que el duque de Medinaceli, que había salido de la corte y se le había dejado volver nuevamente a Madrid por parte de Carlos II en marzo del año 87, pues que ha sufrido nuevamente de este ataque de apoplejía y que, dice, durante 3 horas estuvo muerto. Es decir, vemos cómo precisamente este estrés, esta presión, pues repercutía absolutamente sobre los gobernantes. Bueno, también muchos achacaban a que Carlos II no dedicaba todo el tiempo que debía dedicar también al asunto al despacho de los negocios y claro, eso repercutía, ese peso recaía sobre sus primeros ministros, en este caso Medinaceli. Lo mismo le va a suceder a Oropesa, que va a ser primer ministro sin serlo, porque nunca se le declaró tal, pero de facto lo era entre el 85 y el 91, pues él también comentan los enviados extranjeros que sufría de continuos ataques de erisipela, que básicamente es un enrojecimiento de la piel, ¿no? Especialmente en las piernas, una hinchazón que provoca un dolor intenso y provoca fiebre, y por tanto esto también en ciertos momentos le incapacitó, ¿no? para gestionar los asuntos de Estado. Entonces, evidentemente, vemos y también hay que tener en cuenta que la medicina no estaba tan avanzada como está en el día de hoy, pero que la gente se enfermaba por el trabajo, que es lo mismo que nos sucede hoy, ¿no? Cuando trabajamos tantas horas y cuando tenemos ese estrés continuo. Y para ellos era un estrés continuo porque el gobierno dependía de ellos, el gobierno de una monarquía pluricontinental, ¿no? Con todas las problemáticas que tenía, guerra hacendística, en fin, agresiones continuas, peticiones continuas por parte de todo tipo de personas, ministros extranjeros, personal interno. Luego ellos también, especialmente Medinaceli, también tenía responsabilidades, tenía cargos palatinos importantes porque era sumiller de corte. Entonces, en el caso de Medinaceli, no solo llevaba el peso del gobierno, sino también llevaba el peso del gobierno de la Cámara del Rey. Oropesa no tuvo cargos palatinos de gobierno, porque sí era gentilhombre de la Cámara, pero lógicamente tenía que estar también como primer ministro acompañando siempre al rey. Incluso cuando se desplazaba en los reales sitios, bueno, hay que tener en cuenta que estos desplazamientos, a pesar de que no eran especialmente largos, eran en algunas ocasiones pesados, porque lógicamente no existían los medios de transporte que tenemos hoy. Por último, os quería hablar también de los secretarios de Estado y del despacho, que solían caer enfermos también de manera habitual, precisamente por esa avalancha de papeles que tenían que gestionar y que tenían que filtrar hacia el Consejo de Estado, hacia el propio rey. En la imagen tenemos a Manuel de Lira, que había sido enviado extraordinario en las Provincias Unidas en los años 70, luego fue
secretario de Estado de la parte de Italia y finalmente en el año 85, junto con Oropesa va a ascender, o a la par que Oropesa, cuando Oropesa asciende de facto al primer ministerio, él asciende al despacho universal, es decir, despachaba con el rey y lógicamente esto le lleva a un agotamiento absoluto. Y también es nuevamente el enviado de Parma quien nos comenta, más o menos también en las fechas que hablábamos anteriormente, del año 87, eh, que, que el rey se había dado cuenta de lo extenuado que estaba Manuel de Lira y necesitaba tanto de su trabajo que le había dicho que cuando acabase de trabajar por la mañana no se fuera a su casa, sino que le había habilitado un cuarto en el Real Alcázar para que allí pudiera descansar y le dice el propio rey que por las tardes no trabaje más, que descanse y que se dedique a divertirse. Es curioso, ¿no? Porque parece un poco las indicaciones que nos pueden dar hoy en día, pues, especialistas, los médicos, etcétera. Es decir, tratar de evadir la mente, deja de trabajar o busca tus espacios para ti mismo, para divertirte, para lo que diríamos hoy, tus hobbies, etcétera. Y es precisamente lo que el rey le dice. O sea, su papel, Manuel de Lira, es tan importante que no podemos permitirnos que caiga enfermo. Entonces, trabaje menos, menos horas y el resto de las horas dedique a descansar y a hacer otras cosas. Bueno, de hecho, hay más secretarios que caen enfermos. Por ejemplo, Alonso Carnero, que en este tiempo también es secretario del Consejo de Estado por la parte de Italia, también está enfermo continuamente, entonces le tienen que sustituir por los oficiales mayores, etcétera, y eso lleva también a cuellos de botella, ¿no? En la gestión de los negocios. Con esto acabo, es un vídeo un poco más corto de lo habitual, pero bueno, me parece que es interesante que tengamos en cuenta que al final todos estos personajes históricos de los que hablamos no dejaban de ser seres humanos y como seres humanos pues tenían padecimientos como tenemos hoy y en este caso padecimientos pues vinculados a la salud o a la falta de salud, es decir, a la enfermedad provocado por ese gran peso que era el gobierno, como decía anteriormente, de una monarquía pluricontinental con multitud de problemáticas y multitud de casuísticas que recaían sobre los hombros de estos hombres. Así que sin más, acabo y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, hasta luego.